Capítulo 1. La mujer que surgió de las palabras. La tarde caía suavemente sobre la ciudad de Paraty, con una melancolía serena. El cielo, teñido de dorado y lila, acariciaba los tejados coloniales mientras el sonido lejano de las olas marcaba el tiempo con mayor precisión que cualquier reloj. Era comienzos de otoño, y el aire traía consigo una brisa húmeda, perfumada de sal marina y madera mojada. En lo alto de una calle empedrada, rodeada por un jardín abandonado, se erguía la casa de Gabriel Leal, escritor, viudo y voluntariamente olvidado por el mundo. Gabriel pasaba la mayor parte de los días en esa vieja casona, donde el silencio solo era interrumpido por el crujido del piso de madera o por el tecleo rítmico de su antigua máquina de escribir, una reliquia heredada de su padre. Los libros se apilaban a su alrededor como murallas literarias, y la luz amarillenta de una lámpara proyectaba sombras perezosas sobre las paredes. Sin embargo, ese día el aire parecía más denso. Algo flotaba en el ambiente, como un susurro que aún no se había dicho. Hacía semanas que intentaba comenzar una nueva novela. Sus libros anteriores habían tenido cierto reconocimiento, pero desde la muerte de Marina, su esposa, 2 años atrás, se había refugiado las palabras como quien escapa de un incendio. Escribir era su único vínculo con la realidad, y aún eso se le estaba desvaneciendo. Hasta la noche anterior. Aquella noche había soñado con una mujer que caminaba entre árboles envueltos en niebla, descalza, con un vestido claro que flotaba con el viento. Su cabello castaño y ondulado caía con naturalidad sobre sus hombros. No decía nada, pero en su mirada había algo que exigía ser contado. Al despertar, Gabriel se sentó frente a su máquina sin dudar y comenzó a darle forma. Elena Duarte. Ese fue el nombre que surgió en su mente, como si siempre hubiera estado allí. Y con él llegaron historias, gestos, cicatrices, pensamientos. Era una mujer que amaba fotografiar tormentas, que siempre llevaba un libro de poesía en el bolso y tenía la costumbre de hablar con las flores. Cada detalle fluía con una facilidad inquietante, como si no estuviera inventando, sino recordando. Durante toda la mañana escribió compulsivamente. La figura de Elena crecía en nitidez con cada página, hasta que por la tarde, como solía hacer, salió a caminar para despejar la mente. Bajó la calle de piedras, ignoró las miradas curiosas de quienes hacía tiempo no lo veían fuera de casa, cruzó la plaza y llegó al muelle, donde solía observar el mar. Fue allí donde todo cambió. Sentada en un banco frente al mar, una mujer leía un libro de tapa azul. Gabriel apenas reparó en ella, hasta que un gesto, cuando se acomodó el cabello detrás de la oreja, lo detuvo. Había en ese movimiento una familiaridad perturbadora. Se acercó, discretamente, y por un instante, vio su rostro. El corazón se le detuvo. Era ella, Elena, o alguien exactamente igual a la mujer que había creado esa misma mañana. Se quedó paralizado. Intentó buscar una explicación. Quizás era una coincidencia. Tal vez su mente cansada había proyectado lo que deseaba ver. Pero eran demasiados los detalles, la forma en que cruzaba las piernas, la mirada lejana, como quien vive en 2 mundos a la vez. No tenía sentido. No era posible. Regresó a casa apurado, el corazón agitado como si huyera de un fantasma. Esa noche leyó cada línea que había escrito. Confirmó la descripción del vestido, los pendientes heredados, la sonrisa apenas ladeada cuando pensaba en algo íntimo. Todo estaba allí, escrito antes de verla. Y entonces leyó la última frase que había tecleado. Se sentó frente al mar, con un libro de tapa azul entre las manos, esperando que el mundo dijera lo que aún no había dicho. Era exactamente la escena que acababa de presenciar. Por primera vez, Gabriel sintió miedo de aquello que escribía. Y una pregunta se clavó en su mente como un eco. ¿Y si ella también supiera que fue escrita? Capítulo 2. Rastros invisibles. El día siguiente amaneció envuelto en niebla, como si la ciudad quisiera ocultar sus propios contornos. Gabriel se despertó más temprano de lo habitual, inquieto, con la sensación de que las paredes de la casa se habían acercado durante la noche. La imagen de la mujer en el muelle, Elena, o alguien idéntica a ella, no solo lo perturbaba, sino que exigía respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus palabras habían cruzado los límites de la ficción. Caminó por la casa en silencio, sirvió café casi frío y hojeó su cuaderno de notas,
donde solía registrar ideas para personajes y tramas. Entre garabatos y frases sueltas había mapas de pueblos inventados, rostros trazados a lápiz, pensamientos que nunca se transformarían en novelas. Y ahora, también, una mujer que existía sin haber sido inventada. Trató de racionalizar lo que había visto. Quizás era solo una coincidencia. Tal vez su mente, desgastada por la soledad, había proyectado sobre una desconocida el rostro que deseaba ver. Pero las coincidencias eran demasiadas, demasiado precisas. Necesitaba investigar, incluso si eso significaba enfrentarse a lo imposible. Se bañó, se vistió con una camisa de lino y bajó por las calles empedradas rumbo al centro del pueblo. Pasó por el kiosco de periódicos, saludó con un gesto a un grupo de turistas distraídos y entró en la pequeña librería de Doña Rosa. Ella lo recibió con su habitual sonrisa cálida y mirada perspicaz, pero enseguida notó algo distinto en él. Con tono sereno, le comentó que lo había visto el día anterior, cerca del muelle. Y, antes de que él pudiera responder, le preguntó si había visto a la mujer de la niebla. La frase, dicha con naturalidad, le cayó como un relámpago. Gabriel disimuló la sorpresa y le pidió que explicara. Doña Rosa, acostumbrada a historias que desafiaban la lógica, le contó que había visto a esa mujer varias veces en las últimas semanas, sentada sola en el banco frente al mar, siempre leyendo el mismo libro de tapa azul. Según ella, la mujer tenía una presencia extraña, no inquietante, pero sí como fuera de lugar, como si no perteneciera del todo a ese tiempo. Le dijo también que no era la única que la había notado. Otros vecinos habían hablado de ella, aunque nadie sabía su nombre ni de dónde venía. Algunos pensaban que era artista, otros, una turista solitaria. Pero todos coincidían en un detalle: jamás hablaba con nadie. Ni siquiera miraba a los ojos. Gabriel salió de la librería con la mente girando. La idea de que ella ya estuviera allí antes de que él comenzara a escribir la hacía aún más real. ¿Cómo podía haber creado a alguien que ya existía? ¿O estaba, de alguna manera, conectando con fragmentos de una realidad que aún no comprendía? Más tarde, mientras paseaba cerca de la plaza principal, entró en un pequeño café que solía frecuentar con Marina. Se sentó junto a la ventana y sacó su cuaderno. Necesitaba anotar cada detalle, cada sensación. No como ficción, sino como quien investiga un hecho real. Mientras escribía, escuchó una conversación entre dos señoras en la mesa de al lado. Una de ellas mencionó la chica de la casa abandonada, diciendo que había visto luces encendidas allí por la noche, aunque nadie vivía en esa casa desde hacía años. Gabriel interrumpió suavemente y preguntó dónde quedaba. Le señalaron una antigua mansión en la calle de las Palmeras, rodeada de árboles altos y cortinas que nunca se corrían. La curiosidad creció dentro de él como fuego en madera seca. Por la tarde caminó hasta la dirección indicada. La casa, imponente y en parte cubierta por enredaderas, estaba rodeada por un silencio espeso. El portón de hierro estaba entreabierto, y el jardín, aunque algo descuidado, parecía haber sido atendido recientemente. A través de los ventanales empañados, alcanzó a ver formas de muebles cubiertos por sábanas blancas. No había señales de vida, y sin embargo, algo allí lo observaba de vuelta. Esa noche, ya en casa, volvió a leer los capítulos que había escrito sobre Elena. Sentía que entre las frases había pistas escondidas, como si cada palabra contuviera el eco de una verdad mayor. Entonces lo notó. Al describir el pasado de Elena, mencionaba que había crecido en un orfanato llamado Santa Emilia, en un pueblo ficticio llamado Villa de la Sierra. Sin saber por qué, buscó ese nombre en internet. Y lo encontró. Había existido un orfanato con ese nombre, cerrado hacía más de 30 años. En una fotografía antigua, de 1989, aparecían varios niños frente a un edificio de piedra. Entre ellos, una niña de ojos grandes y cabello ondulado destacaba del grupo. Gabriel acercó el rostro a la pantalla. Era ella, Elena, la misma que había visto en el muelle, la misma que había descrito antes de conocerla, la misma que ahora sonreía tímidamente en una foto real, de un lugar real, tomada décadas atrás. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si estuviera al borde de algo inmenso, como si sus palabras estuvieran moldeando realidades, o despertando partes dormidas del mundo. Antes de dormir,
Releyó la última página que había escrito. En el margen inferior, encontró una nota escrita con su propia letra, aunque no recordaba haberla puesto allí. Ella recuerda quién es, pero aún no sabe por qué ha regresado. Capítulo 3. El diario de alguien que aún no nació. El camino hacia el interior serpenteaba entre montañas cubiertas de nubes bajas, como si el cielo quisiera envolver la tierra en un velo espeso. Gabriel conducía con la mirada fija en el asfalto, pero con la mente perdida en territorios más inciertos. El nombre Santa Emilia seguía latiendo en su cabeza como un eco antiguo, y la imagen de la niña en la fotografía, tan parecida a Elena, no lo dejaba en paz. Cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a una respuesta que no sabía si estaba preparado para encontrar. Según una publicación olvidada en un foro digital, el orfanato había cerrado tras un incendio parcial en 1993. Desde entonces, nadie vivía allí. Aún así, algunos curiosos que lo habían visitado hablaban de juguetes abandonados, cuadernos rotos, pizarras con marcas de tiza, como si el tiempo hubiera quedado congelado. Cuando llegó, se encontró con un edificio de piedra, parcialmente cubierto de enredaderas. La fachada mostraba grietas, pero seguía en pie con una dignidad silenciosa. La entrada principal estaba asegurada con cadenas oxidadas, pero una puerta lateral permanecía entreabierta. El aire olía a humedad y madera podrida, y cada paso crujía como una voz del pasado. Entró al salón principal. Sillas infantiles seguían alineadas frente a una pizarra, cubierta de polvo. El lugar parecía intacto, como si los niños hubieran salido corriendo sin volver jamás. Gabriel exploró los armarios, las puertas entornadas, los pasillos sombríos. Fue en una sala del fondo donde lo encontró. Una pequeña biblioteca, o lo que quedaba de ella. Estanterías rotas, libros desparramados, hojas rasgadas. Y entre todo aquello, un cuaderno de tapas azul oscuro, grueso, descansaba sobre una silla infantil volcada. Estaba cubierto de polvo, pero la tapa parecía sorprendentemente bien conservada. Lo abrió con cuidado. Era un diario. Las primeras páginas relataban días comunes, comidas, juegos, pequeños conflictos entre los niños. Nada fuera de lo habitual. Pero poco a poco, la escritura cambiaba. Las frases se volvían introspectivas, simbólicas. La autora, que nunca firmaba con nombre, hablaba de sueños recurrentes con un hombre sentado frente al mar, escribiendo en una vieja máquina, rodeado de libros y de un silencio profundo. Describía su voz sin sonido, sus ojos tristes, y el modo en que parecía hablarle solo al papel. Gabriel se quedó helado. Era él. O mejor dicho, su vida actual. El diario había sido escrito décadas atrás, antes incluso de que él naciera, y sin embargo, allí estaban reflejadas partes de su existencia. Como si alguien hubiera anticipado su historia con una claridad que desafiaba el tiempo. La autora también hablaba de una sensación constante de no pertenecer. Como si su verdadera vida estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Sentía que lo que vivía en el orfanato no era su realidad, que su nombre, su identidad, su historia, estaban esperándola más allá. Una de las últimas frases, escrita con trazo firme, decía: «Si algún día regreso, ojalá él me reconozca. Aunque no sepa por qué». Las manos de Gabriel temblaban. El diario, la fotografía, la mujer del muelle, todo empezaba a entrelazarse con una lógica que escapaba a la razón. Por primera vez, no se sentía el creador de su historia, sino un pasajero de ella. En la última parte del cuaderno, una página había sido arrancada. Solo quedaban restos de papel rasgado y manchas de tinta desdibujadas. Y en la contratapa, en una letra distinta, más adulta, más reciente, encontró una anotación breve. El tiempo no separa lo que fue escrito para reencontrarse. Salió del orfanato con el corazón agitado. El cielo estaba ahora encapotado. La lluvia comenzó a caer como si el mundo intentara purificar algo invisible. Gabriel volvió a casa sin encender la radio, sin pensamientos claros, solo con la certeza de que había cruzado un umbral. Esa noche, frente a su máquina de escribir, no hizo nada durante un largo rato. La hoja en blanco lo observaba, muda. Finalmente, escribió: «Ella había estado aquí antes. Mucho antes que yo. Y, aún así, me sigue esperando».
Capítulo 4. El regalo de un pasado que él nunca escribió. La lluvia no cesó en toda la noche. Golpeaba el techo de la casa de Gabriel con insistencia, como si quisiera recordarle algo que él aún no había comprendido. El orfanato, el diario, la fotografía, todo parecía haber sido extraído de una novela meticulosamente construida. Pero él no había escrito esa historia. Al menos no conscientemente. La sensación de estar inmerso en una narrativa más grande, una que lo incluía pero que no le pertenecía, se hacía cada vez más fuerte. Por primera vez en su vida, el escritor se sentía personaje. La mañana siguiente amaneció con una luz gris que apenas se filtraba entre las cortinas. Gabriel caminaba por la casa como en trance. El silencio tenía un peso nuevo, como si el mundo contuviera la respiración. Preparó café sin pensar, lo bebió frío, y fue directo a su estudio. Fue allí donde lo encontró. Sobre su escritorio, al lado de la máquina de escribir, había algo que no estaba allí la noche anterior, un pañuelo de tela delicadamente bordado con las iniciales ED en azul marino. Elena Duarte. El pañuelo tenía un suave aroma floral, jazmín, quizás, y estaba doblado con una precisión casi ceremonial. Gabriel se quedó inmóvil. Aquel objeto no era suyo. Nadie había entrado a la casa. La puerta estaba cerrada. Las ventanas, intactas. Y sin embargo, el pañuelo estaba allí, como una huella. Lo tomó con cuidado. El tacto del tejido era frío, casi vibrante. Apenas lo sostuvo en las manos, una imagen cruzó su mente. Elena acostada bajo un árbol, con los ojos cerrados, murmurando un nombre que él no alcanzaba a entender. Era como si el pañuelo llevara impreso un fragmento de ella, como si confirmara su presencia sin que ella estuviera allí. Movido por una necesidad urgente de entender, comenzó a revisar su casa. Buscó en cada rincón algo fuera de lugar, alguna señal. En un mueble olvidado del salón encontró un sobre marrón, cerrado, dirigido a él, con su propia caligrafía. Pero no recordaba haberlo escrito. Dentro había varias hojas mecanografiadas, ya amarillentas por el tiempo. Eran fragmentos de una novela que había comenzado años atrás, poco después de la muerte de Marina. Describía a una mujer que llegaba a la vida del protagonista, trayendo consigo respuestas que él no sabía que buscaba. Ella hablaba poco, pero su sola presencia lo transformaba todo. Su nombre en ese texto no era Elena, sino Clara. Pero era ella. Su esencia era la misma, una figura que parecía venir de otro plano, destinada a guiarlo de regreso a la luz. No recordaba haber escrito aquello. Era como si lo hubiera canalizado sin saberlo, como si una parte de él hubiera presagiado lo que vendría. Al final del manuscrito, una nota escrita a mano, con letra temblorosa, decía: «Cuando ella regrese, no la cuestiones. Solo escribe lo que ella recuerde». Pasó el resto del día en un estado de alerta quieta, como si algo estuviera por suceder en cualquier momento. La casa entera parecía haber cambiado de temperatura. El aire era distinto, más denso, pero no opresivo. Era una densidad viva. Esa noche, mientras contemplaba el jardín por la ventana, escuchó un ruido leve. Una especie de roce. Como si hojas mojadas fueran pisadas con pies descalzos. Se dirigió a la puerta trasera y la abrió despacio. El jardín, aún húmedo por la lluvia, despedía un olor intenso a tierra mojada. Allí, sobre la tapia de piedra, había algo. Una fotografía. La tomó con manos temblorosas. En la imagen aparecía él mismo, sentado frente a su máquina de escribir. Y detrás, difusa, apenas visible a través de una cortina, estaba Elena. Una fotografía que él jamás había tomado. La sostuvo largo rato, como si fuera un objeto sagrado. No podía explicar su existencia. Pero allí estaba. Real. Tangible. Innegable. Volvió al estudio, colocó el pañuelo sobre el escritorio, al lado de la foto, y se sentó frente a la máquina de escribir. Luego escribió. Ella había dejado el pañuelo para que él supiera, estaba cerca. Y cuando él estuviera listo, ella regresaría. No como recuerdo, sino como destino. Capítulo 5. El testigo de lo inimaginable. Los días siguientes estuvieron envueltos en un silencio diferente. No el silencio del vacío, sino el de la espera.
Gabriel recorría las calles empedradas de Paraty con los ojos atentos, como si cada rincón pudiera esconder una pista, como si las paredes mismas de la ciudad quisieran revelarle algo. La presencia de Elena seguía flotando a su alrededor, sutil, persistente, como un aroma imposible de ubicar pero imposible de ignorar. El pañuelo bordado permanecía cuidadosamente guardado entre las páginas del diario del orfanato. La fotografía, aquella imagen imposible, ahora estaba enmarcada sobre su estantería, como una advertencia suave, como una promesa sin palabras. No podía entender cómo existía, pero ya no le importaba. Había dejado de buscar explicaciones lógicas. Lo que necesitaba ahora era comprender desde otro lugar. Una tarde sin nubes, decidió visitar un antiguo anticuario escondido en un callejón estrecho cerca de la plaza. El lugar, lleno de polvo y objetos olvidados por el tiempo, pertenecía a un hombre mayor llamado Jonas Malheiros. Tenía modales elegantes y ojos que parecían haberlo visto todo. Gabriel lo conocía solo de vista, pero siempre había sentido que ese hombre sabía más de lo que decía. Apenas entró, un escalofrío lo recorrió. Había algo allí dentro que lo llamaba. Revisó algunas estanterías sin buscar nada en particular, hasta que se detuvo frente a una repisa de madera. Sobre ella, descansaba un marco antiguo, vacío. Lo reconoció de inmediato, era idéntico al que ahora contenía la fotografía de Elena. Jonas se acercó en silencio y, como si no fuera la primera vez que lo decía, comentó que había estado esperando a Gabriel. Este lo miró, sorprendido. Jonas explicó que, muchos años atrás, una mujer había dejado allí una caja pequeña, de madera oscura con detalles en cobre. No dijo su nombre. Solo pidió que se la entregara a un hombre llamado Gabriel Leal cuando éste llegara. Y ahora, él estaba allí. Gabriel recibió la caja con manos temblorosas. Estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido hacía apenas unos minutos. La abrió. Dentro había varias cartas, algunas envejecidas, otras apenas amarillentas. Lo que más le impactó, varias estaban dirigidas a él, con su nombre completo. Y algunas, datadas muchos años antes de su nacimiento. La caligrafía era suave, femenina. Leyó la primera. La remitente se presentaba solo como y decía tener visiones recurrentes con un hombre frente al mar, escribiendo en una máquina antigua, rodeado de libros y de un silencio que no dolía. Decía que, aunque vivían en tiempos distintos, lo sentía cerca. Sabía que él sufriría pérdidas que lo harían buscar consuelo en las palabras. Y que, un día, él la escribiría. No pedía nada. Solo le pedía que escribiera, porque al escribirla, la estaría trayendo de regreso. Gabriel sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Las cartas no eran solo recuerdos. Eran una confirmación. La prueba de un vínculo que no debía existir, y sin embargo, existía. Una de las cartas terminaba con una frase que le hizo estremecer. Si estás leyendo esto, es porque ya nos encontramos. Aunque tu corazón aún no sepa cuándo. Fue entonces cuando Jonas volvió a hablar. Dijo que conoció a Elena. O a alguien que usaba ese nombre. Había llegado a Paraty en 1984, joven, silenciosa, con una mirada que parecía esconder siglos. Le dijo que necesitaba dejar algo para alguien que llegaría más adelante. Jonas, escéptico en ese entonces, aceptó guardar la caja por curiosidad. Ella nunca volvió. Con voz baja, casi reverente, confesó también algo más. Durante años soñó con ella. Siempre en silencio. Siempre cerca del mar. Y ahora, al ver a Gabriel, todo cobraba sentido. Gabriel salió del anticuario con la caja apretada contra el pecho. Sentía que el tiempo había dejado de ser una línea recta. El pasado moldeaba el presente. El futuro ya había dejado rastros en el ayer. Elena estaba en todas partes, en los recuerdos de los otros, en objetos olvidados, en gestos que solo ahora adquirían significado. Ya en casa, abrió una carta más. Dentro había un dibujo. Era su sala de estar. Tal como estaba en ese momento. Con los cuadros en las paredes, los libros, la luz entrando por la ventana. Y en el margen inferior, con letra minúscula, un mensaje. Aquí estaré. Cuando creas. Y como si una mano invisible hubiera respondido, una brisa leve recorrió el cuarto.
Y otra vez, el perfume de jazmín llenó el aire. No como recuerdo. No como imaginación. Como presencia. Capítulo 6. Las palabras que se escribieron solas. Esa noche, la ciudad parecía haberse replegado sobre sí misma. Las calles empedradas yacían desiertas, los faroles arrojaban halos dorados sobre el suelo húmedo, y una brisa fría descendía desde las montañas como una promesa. Gabriel lo sentía. No era esperanza, ni miedo. Era certeza. Como si, finalmente, todo lo inexplicable estuviera por revelarse. Estaba en su estudio, con las ventanas abiertas, sin encender las luces. La luna llenaba el cuarto con su luz plateada. Sobre el escritorio descansaban los rastros de una historia que ya no sabía si era suya: el diario del orfanato, el pañuelo bordado, la fotografía imposible y las cartas con fechas que desafiaban la lógica. Y entonces lo sintió. No un sonido, no una presencia física. Era un cambio en el aire, como cuando uno sabe, sin ver, que no está solo. Giró lentamente. Y allí estaba ella. Elena. No como aparición, ni como recuerdo, sino como presencia. Real. Completa. Vestía un vestido claro que parecía brillar suavemente bajo la luna. Su cabello ondulado caía sobre los hombros. Y sus ojos, esos ojos, contenían algo más antiguo que la memoria. No dijo nada. Solo lo miró. Y en esa mirada, Gabriel lo supo todo: los recuerdos que aún no habían sido vividos, las palabras que no hacía falta pronunciar, los encuentros que se repiten bajo formas distintas. Era ella. Y siempre lo había sido. Él no se movió. No por miedo, sino por reverencia. Era como estar frente a algo sagrado. Elena caminó hasta él y extendió la mano. Cuando sus dedos se tocaron, una corriente cálida lo recorrió, como si una parte de él, olvidada, dormida, despertara. Entonces habló. Su voz era suave, pero clara. Como si surgiera desde dentro, no desde afuera. Le dijo que había cruzado el tiempo no porque la hubiera inventado, sino porque la había olvidado. Que su historia era más antigua que el papel. Que siempre habían estado unidos, pero algo los había separado. Algo que ocurrió antes. En otra vida. En otro ciclo. Le explicó que solo ahora había regresado porque él, finalmente, estaba listo para recordar. Pero que su regreso tenía un precio. Si quería que ella permaneciera, tendría que dejar de escribir. Porque mientras él escribiera, ella sería solo fragmento, reflejo, palabra. Pero si dejaba de hacerlo, ella podría estar, vivir, permanecer. La elección era clara. Y cruel. Abandonar la escritura era renunciar a su identidad, a su refugio, a la única forma en que había logrado sobrevivir a la pérdida. Era dejar atrás a Marina, al duelo, a los personajes que le habían salvado del silencio. Pero seguir escribiendo significaba perder a Elena. Ella no insistió. Solo sacó de su pecho un colgante, una pequeña pluma de plata, fina, delicada. Lo colocó en su mano. Y dijo que si él decidía seguir escribiendo, ella volvería al tiempo de donde vino. Pero si guardaba la pluma, y nunca más escribía, ella se quedaría. Gabriel no respondió. No podía. Esa noche, no hablaron más. Durmieron uno junto al otro. No como autor y personaje, sino como dos almas que se habían vuelto a encontrar después de demasiado tiempo. Y en el silencio, Gabriel comenzó a comprender. Cuando amaneció, la cama estaba vacía. Solo el colgante seguía allí. Y sobre el escritorio, una hoja mecanografiada, pero no por él. Puedes seguir escribiendo. Y viviré en cada palabra. Pero no me verás. O puedes guardar la pluma. Y me tendrás a tu lado, ahora y siempre. Elige lo que sea más verdadero. Porque, incluso en el silencio, estoy contigo. Capítulo 7. La página en blanco. El amanecer llegó con suavidad, tiñendo el cielo de un azul pálido que poco a poco se transformaba en oro. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las rendijas de las ventanas del estudio, proyectando sombras largas sobre el piso de madera, sobre los libros, sobre los restos de una historia vivida. La casa estaba en silencio. Pero no era el mismo silencio de siempre. Era un silencio lleno.
Gabriel se despertó con un peso extraño en el pecho. No era tristeza, ni miedo. Era quietud. Una paz inquietante. El aire aún llevaba ese aroma suave, floral, que reconocía sin esfuerzo, jazmín. Estiró la mano hacia el otro lado de la cama, esperando encontrar su presencia cálida. Pero las sábanas estaban frías. Vacías. Se sentó con lentitud. El cuarto estaba igual, pero distinto. La manta cuidadosamente doblada. Un vaso de agua a medio beber sobre la mesita de noche. Y, al lado, el colgante con forma de pluma de plata, exactamente donde ella lo había dejado. No quedaba rastro de Elena. Y, sin embargo, todo estaba impregnado de ella. Caminó en silencio hasta el estudio. Allí, sobre el escritorio, había una sola hoja de papel, recién salida de la máquina de escribir. Las esquinas aún ligeramente curvadas. Él no la había escrito. Leyó. Puedes seguir escribiendo. Y viviré en cada palabra. Pero no me verás. O puedes guardar la pluma. Dejar que el silencio diga lo que las palabras no pueden. Y me tendrás a tu lado. Elige lo que sea verdadero. Porque estoy contigo, incluso cuando no me nombras. No había firma. Solo una línea delgada en el margen inferior. Como una frontera invisible entre dos mundos. Gabriel permaneció quieto por largo rato, mirando la hoja como si pudiera responderle. Pensó en su infancia, en la risa de Marina, en la primera vez que tocó una máquina de escribir. Pensó en Elena, en sus ojos, en su voz. En lo que había soñado. En lo que había recordado. Pensó en todas las historias que aún no había contado. Y luego, pensó en la única que había vivido de verdad. Tomó el colgante. Lo apretó en la palma. Se acercó a la ventana. El mar brillaba a lo lejos. El pueblo despertaba, ajeno a la decisión que se gestaba dentro de aquella casa. Las olas iban y venían, en su eterno vaivén. El aire era tibio, sereno. Volvió al escritorio. Tomó la hoja mecanografiada. La dejó a un lado. Insertó una nueva hoja en blanco en la máquina de escribir. Y no escribió nada. Durante horas. La máquina permaneció muda. Al atardecer, se levantó. Cerró la tapa de la máquina. Y colgó el colgante de plata en su cuello. Por primera vez en años, salió de casa sin cuaderno, sin bolígrafo, sin palabras en la mochila. En la vereda de piedra, bañada por la luz dorada del sol poniente, ella lo esperaba. Elena. Sonreía. No como personaje, sino como destino cumplido. Y Gabriel le devolvió la sonrisa de quien, finalmente, había escrito lo necesario, sin escribir una sola línea. Capítulo 8. El final. El tiempo, después de aquel encuentro, dejó de tener forma para Gabriel. Los días transcurrían con la calma de un río sin orillas. No había necesidad de escribir. No había necesidad de buscar. Por primera vez, no existía el impulso de llenar el silencio con palabras. La presencia de Elena era constante, aunque discreta. No se anunciaba. No alteraba. Simplemente estaba. Caminaba junto a él en las tardes, compartía silencios en el jardín, miradas largas desde la mesa del desayuno. Y en cada gesto cotidiano, Gabriel sentía que algo sagrado se había restaurado. Algo que no necesitaba explicarse. A veces, mientras el viento movía las cortinas y el aroma de jazmín flotaba en el aire, él pensaba en la pluma de plata que colgaba de su cuello. La tocaba suavemente, como si confirmara que la decisión había sido real. Y lo era. No escribía. No más. No en papel. Pero cada día vivido al lado de ella era, de alguna manera, una historia nueva. Una tarde, mientras organizaba su estantería, encontró una caja pequeña entre los libros. No la recordaba. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado allí desde siempre. Dentro, un cuaderno en blanco, de tapas negras, y un sobrecerrado sin remitente. Dudó antes de abrirlo. Cuando lo hizo, leyó una sola frase, escrita con la misma caligrafía que ya conocía de memoria. Un día volverás a escribir. Pero no por ausencia, sino por gratitud. Gabriel cerró los ojos. Comprendía. Comprendía que escribir no era su condena, sino su puente.
que ahora, con Elena a su lado, podría hacerlo no para llenar vacíos, sino para celebrar lo vivido. Pasaron semanas, meses, y un día, como si el tiempo hubiera decidido dar una vuelta más, Elena se levantó temprano, recogió algunas flores del jardín, y sin decir nada, se sentó en la mecedora junto a la ventana. Gabriel la observó. Supo, sin necesidad de palabras, que algo estaba cambiando. Ella lo miró con ternura. Le dijo que debía irse. No para siempre. Solo por un tiempo. No lo explicó. Solo le pidió que la recordara no con nostalgia, sino con gratitud. Que no se quedara encerrado en el silencio que ella le había dejado, sino que abriera otra vez la página. Que volviera a escribir. Porque ahora sabía lo que significaban las palabras cuando nacen desde la plenitud. Y entonces, simplemente, no estuvo más. No fue una desaparición. Fue una pausa. El colgante de pluma quedó sobre la mesa, junto al cuaderno negro. Gabriel respiró hondo. Se sentó frente a su escritorio. Abrió el cuaderno. Y por primera vez desde aquella elección, escribió. Ella no nació de mis palabras. Mis palabras nacieron de ella. Fin.